Dios les bendiga, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa mañana. ¿Cuántos están contentos de estar aquí con nosotros? Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Le damos gracias al Señor. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Asuntos de Familia. Tengo el privilegio hoy de predicar con mi esposa. Dice ella que hablo mucho. Entonces ahora es la oportunidad que usted la puede escuchar. Estoy asustada. Estoy asustada, pero es un privilegio estar aquí, amén. Y creo que como todos tenemos una familia, aun cuando estén solos en este país, todos tenemos una familia y todos sabemos lo que ese video significa, ¿verdad? Altas y bajas en nuestra vida, momentos felices, momentos difíciles también. De todo eso está constituido una familia, amén. De momentos difíciles donde el uno pueda levantar al otro, de momentos felices donde todos podamos compartir. Así que bienvenidos a esta nueva serie, que es un placer poder exponer con mi esposo, ¿verdad? Si yo me quedo callada, él habla, eso es lo bueno, hacerlo entre dos. Y yo le voy a pedir que usted me pueda ayudar en esta mañana, ¿verdad? Que podamos todos juntos, no solo nosotros aquí al frente, sino usted, si tiene a su esposo, su esposa, o tiene a su familia, a sus hijos, que juntos podamos nosotros aprender. ¿Me quedo aquí o te pasas para acá? Así estamos mejor, ¿verdad? Hermanos, y el tema de hoy en esta semana que vamos a comenzar esta serie es un nuevo comienzo en medio de la crisis. Todos los que estamos aquí, levante la mano, los que estamos en familia, levante la mano si no ha tenido problemas. Levante la mano. ¿Verdad que eso no los andamos publicando? ¿Hemos tenido problemas nosotros? ¿Hace cuánto? Así, si lo ponemos en tiempo, ¿hace cuánto? No sé, yo creo que forman parte de la vida nuestra, ¿verdad? Los problemas y las situaciones están allí también, ¿no? Así es. Y vamos a hablar acerca de las crisis, porque los problemas siempre se dan en medio de las crisis. Y yo creo que por eso es muy importante que entendamos que en medio de esas crisis nosotros debemos de sobrepasar todas las situaciones y entender que siempre es bueno comenzar otra vez. Por eso, hermanos, las crisis debemos de identificarlas y saber qué son las crisis. Ese comportamiento anormal que a veces tenemos, que habitualmente no se da en nosotros. Porque un matrimonio en crisis realmente no podría sobrevivir si viviéramos totalmente o plenamente problemas, sino que los problemas tienen que ser esporádicos, no tienen que ser permanentes. Y si nosotros vivimos en un estado de crisis, corremos el riesgo de que esa familia, esa relación se destruya. Por eso es importante que nosotros entendamos que cómo se puedan manifestar esas crisis a través de las tensiones, a través de las frustraciones, de los enojos, las molestias, a veces de la incapacidad que podemos llegar a tener en medio de todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, por eso es bueno comenzar de nuevo en medio de las crisis. No hay que esperar que las cosas estén bien para volver a comenzar, porque eso es lo que normalmente nosotros pensamos, de que callamos y que pase el tiempo y luego las cosas vuelven, como dicen, baja la marea y todo vuelve a la normalidad. El problema es que escondemos los problemas, escondemos las situaciones que están en nuestro hogar y no le damos solución a ellas. Y por eso esas cosas vienen a ser muy íntimas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que hay cosas en nuestra casa que las guardamos solo para nosotros, sí o no? ¿Verdad que sí? Nadie, por ejemplo, ¿cuántos desordenados hay aquí? Levanten la mano. El desordenado no va a levantar la mano. Quien va a levantar la mano va a ser el otro. Ve, te dije, recoger los zapatos, no dejes la ropa ahí, mira el baño cómo lo dejas. No sé si usted se identifica con eso, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, hay diferentes tipos de familia. Por ejemplo, la familia tradicional, ayúdame ahí. La familia tradicional, pues usted sabe, está compuesta de un papá, una mamá y los hijos, ¿verdad? Es así, establecida por el Señor, amén. Cuando nosotros nos casamos, formamos un pequeño hogar y luego se acercan los hijos y va pasando el tiempo. Lo que decía mi esposo es tan importante porque sabe que el matrimonio es dicen, es una carrera de maratón y no de velocidad. ¿Sabe por qué? Porque es al que tenga más resistencia, no al que llegue más rápido, porque muchas veces nos casamos rápido, pero a veces los matrimonios no perduran. Mas sin embargo, cuando tratamos de tener una base sólida, de ser permanentes, de estar allí, ¿verdad? Con el tiempo pasan
el tiempo y vienen los niños. Y todo eso crea conflictos, crean situaciones, porque yo no sé usted, ¿verdad? Pero cuando vino nuestra primera niña, nosotros ya teníamos 2 años de estar aquí casados, aunque ya teníamos como 5 de estar casados, pero separados. Y fue un nuevo comenzar. Creo que son etapas en nuestra vida y siempre el matrimonio, la vida familiar es un largo camino. Y en ese largo camino hay altas, hay bajas, hay curvas, hay caminos rectos, ¿verdad? Y en cada momento tenemos que nosotros volver a comenzar. ¿Sabe de qué se trata esto? De perdonar y pedir perdón. Cuantas veces necesitemos hacerlo. De eso se trata, de aceptarnos y de amarnos tal y como somos. La familia nos escoge, el esposo sí, pero ya que lo escogimos, no tiene retorno. Y como sabe, ha mencionado acerca de la familia tradicional, donde probablemente los hijos crecen con papá y mamá, pero hay diferentes tipos de familias y ahí nosotros tenemos que identificarlas. Esas familias que son disfuncionales, pero que Dios la puede hacer funcional. Las que viven solo, probablemente padres solos con sus hijos, o madres solas con sus hijos, o hijos, madre con sus hijos que tienen padrastro, o madres con sus hijos, padres con sus hijos que tienen madrastra. Entonces, ¿qué sucede? Que esas dos familias que eran separadas vienen a ser una sola, pero causa conflicto. ¿Por qué? Porque probablemente hay hijos de uno y de otro e hijos en común. Y ahí comienzan muchos problemas y tenemos que entender que ahí vienen las crisis y qué hay que hacer en medio de ello. Porque no estamos hablando de esto porque en las familias cristianas, dentro de los cristianos, los creyentes, también se da. Y no somos condenados por eso, sino que Dios nos viene a dar oportunidad. Le doy todo esto con mi esposa a modo de introducción para que entienda que hay diferentes crisis que pueden destruir una familia. Y entre ellas está, por ejemplo, la pérdida de trabajo. Usted sabe que eso causa grandes problemas dentro de la familia, problemas económicos. La muerte inesperada de alguien, de un miembro de la familia, también puede destruir esa relación. Adicciones, el divorcio, destruye la vida de nuestros hijos. Entonces, para que se dé cuenta, y ahí podemos irnos con una gran lista como la infidelidad, como la mentira, aquí por ejemplo así como ella, el temor, la violencia intrafamiliar, son algunas de las crisis, ¿verdad? Que son que pueden pasar en un hogar, en un matrimonio, pero también hay otras que no son tan dolorosas como estas, como yo le anunciaba cuando estamos recién casados, cuando comenzamos la convivencia, cuando vienen los bebés al hogar, también forman crisis. Recuerde que las crisis pueden ser tal vez no muy gratas, y en otro momento pueden ser gratas, pero vienen a incomodar o a sacar de la comodidad en la que estamos, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros podamos identificarlas. Las crisis nos pueden unir mucho más o nos pueden separar totalmente. Amén. Y pues vamos a ir a la Biblia a estudiar un poco acerca de una familia muy en particular que probablemente no hemos escuchado mucho, pero hay una gran enseñanza que encontramos ahí. Si usted abre su Biblia, sus notas, en Lucas capítulo 1, versículo 5, mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Todos lo tienen? Leemos la palabra del Señor todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: hubo en días de Herodes, ¿lo encontró?, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Usted reconoce quiénes son estos personajes que menciona la Escritura? Zacarías, un sacerdote, Elizabeth. ¿Sabe quién era Elizabeth? Por esa relación es que nace aquel conocido Juan el Bautista. Pero nosotros tenemos que ir más allá de lo que pasaba dentro de esa familia. ¿Acaso no fue instrumento de parte del Señor Juan el Bautista? Sí, pero hay que ver el núcleo familiar de donde venía Juan el Bautista. Entonces ahí es donde vemos que hay comienzos y debe de ser a través de las crisis en las que nosotros nos encontramos. Por eso, cuando las crisis siempre van a destruir algo, van a arruinar algo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que sucede en medio de los problemas? Muchas veces nos ofenden y decimos cosas que no nos agradan. Yo le digo a ella que me perdone cada vez que la lastimo. Nunca he levantado una mano contra ella,
pero probablemente verbalmente sí le ha ofendido y le ha dañado el corazón. Hermano, usted que está aquí, usted sabe que el corazón de su esposa es bien sensible. Ella le puede decir a uno hasta lo que se va a morir, pero usted si le dice una, dos o tres cosas, usted la tira al piso y se pone a llorar, aunque se haga la fuerte, pero se va a llorar porque le ha dolido lo que usted le ha dicho. Entonces debemos de entender que tenemos corazones diferentes. Debemos de entender de que las palabras pueden lastimar, pueden causar grandes heridas, y debemos de tener mucho cuidado con eso. Y ahí es cuando algo se ha arruinado. Pero Dios es especialista para reparar lo que se ha dañado. Entonces, ahí hay varios puntos que vamos a compartir con mi esposa. Si nos sale algo personal, ahorita está un poco ella como, está tensa, ¿verdad? Pero va a ir agarrando confianza en medio de esta enseñanza. Dios repara lo que está mal cuando, hermano, escuche esto, sigo manteniendo la fe. Diga conmigo la fe. Por eso es importante la fe, no solo para que Dios pueda obrar en un milagro, sino también en medio de lo que nuestra familia está pasando. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos resignado a vivir en una condición y quizás no sea la que Dios tiene, porque eso está obstaculizando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos. En Lucas capítulo 1, versículo 6, mire lo que sigue diciendo la palabra acerca de Zacarías y de Elizabeth. Dice, ambos, lo encontró, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían, escuche esto, que dice, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Es algo que se repite una y otra vez en la escritura, pero vea algo muy importante. Ellos vinieron a tener a Juan el Bautista después de muchos años. Ellos pasaron muchos años juntos, unidos, y el mayor deseo de ellos, ¿sabe qué era? Tener un hijo. Ahora, allí se prueba el amor en medio de las situaciones que se puede estar pasando. ¿Por qué, hermano? Porque si usted se recordará, estuvimos en la serie pasada, Un Corazón Sano, y sabíamos que Dios tiene un nombre para nosotros. ¿Se recuerda que hablamos acerca de eso? Ahora, ¿sabe el nombre que tenía, qué significado tenía Zacarías? Que era un sacerdote que ministraba en la presencia del Señor, era recordado por el Señor. Ahora, ¿cómo el nombre de él, que tenía un significado, podía realmente ser evidente en la vida que estaba teniendo como familia? Si era recordado, o sea que el Señor no se había olvidado de Zacarías. Ahora, mire lo que significa el nombre de Elizabeth. Ayudada por el Señor. Ayudada, mire, ¿y qué eran los dos? Eran fieles a él. Mire, lo mejor en familia, lo mejor que nos puede pasar es que ambos seamos fieles delante del Señor. Pero cuando no es así, ¿sabe qué sucede? Las situaciones se complican, se hacen más difícil. Probablemente usted está aquí solo o sola, sin su otra compañero o compañera, su esposo, su esposa, y ha de ser difícil todo lo que está pasando. Pero algo que nos encontramos nosotros, que para que Dios pueda reparar cualquier situación en nuestra familia, es mantener la fe. La fe es la esperanza de que Dios va a obrar en medio de las cosas que nosotros podamos estar pasando. Por eso, hermano, las crisis no los definieron a ellos. Nosotros hemos tenido cantidad de problemas, ¿sabe? Y muchas veces hemos pensado, por lo menos de mi parte, no sé de parte de ella, ya no continuar. Digo, no, ya quisiera mejor agarrar otro camino. Muchas dijo. Mire, agarrar otro camino y a vivir algo más fácil, ¿verdad que sí? Cuando usted emprende algo, cuando mira que es tan difícil y tan complicado, ¿qué es lo primero que piensa? En dejarlo, ¿verdad? En regresar al estado de comodidad, donde se siente seguro, tranquilo. Pero no es probablemente lo que Dios tiene para nosotros o lo que tiene para nuestra familia. Es importante porque podemos encontrar en Zacarías y Elizabeth que eran justos, o sea, eran agradables delante del Señor, seguían manteniendo a pesar que no tenían hijos. Por eso la sociedad siempre le pone etiquetas. Por ejemplo, cuando tiene a alguien en su casa que padece de alguna adicción, ¿cómo le dice? Si le gusta tomar, ¿cómo le dice la sociedad, por ejemplo? Borracho, ¿verdad que sí? Y así podemos encontrar nosotros que la sociedad nos va a poner siempre una etiqueta, pero eso no nos va a definir. En Efesios capítulo 2 versículo 10, miren lo que dice la palabra del Señor.
pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y es importante porque cuando vienen esos problemas es cuando no debemos de olvidar de hacer cosas buenas. Ahora, examinémonos nosotros que estamos aquí, usted que que vive en familia. Cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Hacemos cosas buenas que le agradan a Dios? ¿O hacemos lo que nos agrada a nosotros? ¿O hacemos lo contrario de lo que le agrada a la persona a la que hemos ofendido o hemos dañado? Porque es muy importante que entendamos que Dios nos creó para esa obra maestra, para algo perfecto. ¿Por qué cree que mi esposa está aquí? Porque Dios ya nos tenía predestinados para que estuviéramos parados aquí y compartir con ustedes. Probablemente ustedes nos pueden ver a nosotros como un ejemplo porque logran ver solo lo bueno que nosotros podemos reflejar. Pero hay asuntos en familia que están bien adentro de la casa. Amén, hermano. Por eso he escuchado el dicho que dice que los trapitos sucios se lavan ¿dónde? Tenemos cosas que no son agradables en la casa. Sí, como todos. ¿Verdad? Como todos, es importante eso. Debemos de hacer las cosas buenas a pesar de esas circunstancias. Para poder reparar lo que es importante saber que hay algo original. ¿Cómo usted sabe que repara algo que está mal? Cuando usted se va y dice, está malo porque lo bueno es así. Dios repara lo malo porque tenemos un ejemplo, un modelo, del cual nosotros podemos tomar. Y es nuestro Señor Jesucristo que lo cumple todo. Entonces, cuando Él quiere reparar algo es porque sabemos o Él sabe que hay algo que no está de acuerdo al modelo que Dios ha establecido. Por eso claramente dice en Efesios que Él nos creó, que somos nuevos en Cristo Jesús, a fin que hagamos esas cosas buenas que preparó para nosotros en ese tiempo. Amén. Entonces es importante todo esto. Dios repara lo que está mal. ¿Cuándo? Cuando entrego los problemas en sus manos. Y usted sabe que en los momentos de crisis reaccionamos de diferentes maneras. Nosotros no podemos juzgar a alguien porque no reaccionó como nosotros pensábamos que esa persona iba a reaccionar. Cuando alguien se corta, por ejemplo, hay personas que corren y auxilian a ponerle alcohol, una curita, una bendita, como le dicen ustedes, y hay otras personas que se ponen aguados delante de la sangre. Entonces son diferentes reacciones, ¿verdad?, que nosotros podemos tener. Lo mismo es en los momentos de crisis en nuestra casa. Muchas veces esperamos que Él reaccione de una manera, ¿verdad?, que nosotras pensamos en nuestra mente que Él va a hacer, pero Él reacciona de otra que nosotras no esperábamos, ¿verdad? Entonces, todo eso yo creo que tenemos que entregárselas en las manos al Señor. Como que sonó a reclamo, ¿verdad? No es simplemente de que nosotras las mujeres, por ejemplo, decimos sí cuando a veces queremos decir no y queremos que alguien nos lea la mente, ¿verdad? Entonces ellos tienen que aprender a descifrar ese código. Amén, hermanas. Entonces Dios repara lo que está mal cuando entrego los problemas en sus manos. Cuando nosotros tenemos un momento de dificultad, cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, tendemos a hacer cosas como por ejemplo a desanimarnos. Pues si usted está haciendo algo en la iglesia, dice, ya para qué. Si usted está orando, ya para qué. O sea, tiende a bajar la guardia, ¿verdad? Pero veremos el ejemplo que nos daba Zacarías en Lucas 1:8, si usted lo tiene ahí en sus notas. Dice Lucas 1:8, aconteció que, dice allí, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, o sea, significa que él nunca dejó de servir, conforme a la costumbre del sacerdocio, dice el 9, le tocó en suerte, ¿qué hacer? Ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. El 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. El 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. El 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración, ¿qué dice ahí?, ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre
Joán. El 17, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías se mantuvo fiel sirviendo en la casa del Señor, porque dice que ejerciendo Zacarías el sacerdocio. ¿Y estaban en tiempos de crisis? Sí. ¿Sabe por qué? Porque crisis, yo hablaba antes que puede ser cuando vienen los niños al hogar, ¿verdad? Y estamos nosotros acostumbraditos a estar solos. O crisis puede ser cuando esperamos y esperamos y esperamos, y ese bebé que esperamos no llega cuando nosotros queremos. Entonces eso estaban pasando ellos, pero Zacarías siguió sirviendo al Señor. Y dice que le tocó en suerte ofrecer incienso, o sea, iba a la casa del Señor, pero no iba a hacer cualquier otra cosa, sino estaba sirviéndole. Se mantuvo justo, se mantuvo fiel a lo que él hacía y a lo que él creía. En el 13 dice, tu oración ha sido oída, o sea que él se mantuvo sirviendo en el momento de crisis, pero no solamente eso, sino que se mantuvo también orando, de tal manera que cuando el ángel vino le dijo, tu oración ha sido escuchada. O sea que él nunca bajó la guardia, ¿verdad? Zacarías seguía sirviendo y así fue como obtuvo el favor del Señor. Salmo 141, 2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Él se consagró para el Señor, para preparar ese momento, para esperar ese momento. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel y se mantiene siendo fiel. Y como Él mantuvo su fidelidad, Él estaba esperando que ese Dios fiel en algún momento le iba a contestar su oración. Así es como nosotros debemos de mantenernos, amén, con esa fidelidad al Señor. Es muy importante que nosotros entendamos algo cuando vemos esta familia. El problema que tenía este hogar era que Elizabeth era estéril y ellos deseaban tener hijos. En aquel tiempo no solo era no puedo tener hijos y no mi familia pues se va a sentir incompleta, sino que era objeto de maldición para ellos, el no poder tener hijos. ¿Entiende? O sea, era como no tener el privilegio de dar vida. Además, Zacarías perfectamente podía haberse divorciado de ella. Si usted ha estado con nosotros los miércoles, se da cuenta de que en aquel tiempo ellos podían darle carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. Y ese era un motivo grande, fuerte, poderoso para que Zacarías dijera, no, yo no quiero seguir con Elizabeth, mejor me busco otra que me pueda dar hijos. Ahora, ¿qué hizo Zacarías? Permaneció con Elizabeth. Y pasaron muchos años para que eso pudiera suceder. Ahora, es algo que nosotros nos debemos de detener y decir, bueno, tengo un problema, tengo una crisis, es un asunto familiar que yo probablemente no necesito divulgarlo a todos, pero está allí. Es como una enfermedad que usted, o una herida que la cubre, pero eso no quiere decir que el que la cubra esté sana. Pero es importante que nosotros la identifiquemos y que le podamos decir al Señor, Señor, te lo entrego. Pero si nosotros no lo entregamos, entonces comienzan los problemas. ¿Qué era lo que hacía Zacarías? Dice que ministraba en el templo y era un privilegio, porque aquí la escritura nos menciona que le tocó suerte. Eran tantos los sacerdotes que era un privilegio ser escogido para ir a ministrar, ¿me entiende? Y aún así, en la condición en la que se encontraba como persona, como familia, dice, tengo a Elizabeth. Yo era el hombre que uno de los que iba a ministrar ahí, y estaba en su corazón con el deseo de querer tener familia. ¿Y usted cómo se encuentra en esta mañana? Mire, a veces la indiferencia nos puede ganar. La indiferencia nos hace a nosotros vivir de una manera insensible y a veces áspera en la relación. No nos queremos separar, pero no tampoco buscamos la manera de cómo resolverlo. Entonces es importante que nosotros entendamos todas estas cosas, porque de esos pedazos que causan nuestros problemas es que Dios quiere trabajar. Diga conmigo, Dios quiere trabajar en mi familia. De esos pedazos, porque eso es lo que hacen los problemas. Cada vez que nosotros tenemos un conflicto, lo que causa es que hay problemas y
causa pedazos en nuestro corazón. ¿Y qué hacemos con esos pedazos? ¿Los vamos guardando debajo de la carpeta? Porque hay gente que eso es lo que hace, ¿verdad? No dice, ya limpié. No conoce gente usted así que dice, ya limpié, y lo mete todo debajo de la cama, todo debajo de la mesa. ¿Usted cree que eso es verdaderamente limpiar? No. No, es simplemente esconder las cosas, es quitarlas de nuestra vista, pero el problema sigue ahí. Y es algo que nosotros hemos procurado. A veces tenemos problemas, dificultades, hemos superado muchas crisis, pero no quiere decir de que en todas hemos salido victoriosos. ¿Entiende? Las crisis no quiere decir, ok, tuve un problema hoy y ok, ya estuvo, ya lo arreglamos. Porque ella me dice, vos solo me decís que ya para que terminemos. Ella quiere ir más allá y digo, no, ya estuvo, ya. Pero a veces lo que queremos es obviar que hay un problema. Lo que queremos es ignorar ese problema. Y quiero decirle, hermanos que están aquí, a todos los que nos acompañan, eso repercute en nuestra vida y en el ministerio, lo que Dios quiere para nosotros. Mire, lo más bonito es que juntos podamos servirle al Señor, que juntos Dios nos pueda usar, juntos. Si uno de los dos que está aquí no lo está haciendo, yo le invito a que lo haga, porque se está privando, si no lo hace, de ser utilizado de parte del Señor. Hay crisis que todavía siguen gobernando nuestras vidas. Mire, ahí en el punto 3, por favor, Dios repara lo que está mal cuando, escuche esto, confío en el proceso de restauración. Dios restaura nuestras vidas siempre y cuando nosotros nos dejamos restaurar. A veces nos quedamos con el dolor y con el problema. Es que él me fue infiel. Es que él yo no lo voy a perdonar. Yo no voy a olvidar lo que me hizo. Antes de eso quiero que leamos Hebreos 4:14. Mire lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿lo encontró? Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, ¿qué dice? Nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué dice? Sin pecado. Mire lo que dice el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué, hermano? Para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que en medio de las ofensas y los problemas podemos venir al Señor como lo hacía Zacarías, que ministraba, dice, el incienso, que es las oraciones que nosotros podemos hacer delante del Señor, y tenemos ese acceso directo a Él, al trono de la gracia. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando estoy pasando algo? ¿Simplemente callo y me enojo o realmente vengo en oración delante del Señor? ¿Qué hacemos? Mire, uno lo puede notar cuando hay un problema en la casa porque hay un ambiente hostil. ¿No lo ha notado usted o no? Bueno, yo le voy a hablar de mi casa, pero yo no sé de la suya. Le estoy hablando de mis asuntos familiares. Yo no sé de los suyos. Yo los veo aquí todos muy buenos. Mire, yo miro aquí al hermano, muy buena persona. No voy a decir nombre para que no diga que fue, pero sí, yo lo veo muy bueno. Solo con los ojos lo voy a ver. Pero mire, ahorita lo va a ver la hija, lo va a ver la esposa y va a decir, no es tan bueno como se mira. ¿Verdad? Y así puedo ver a cada uno. Así me mira usted a mí. Mi esposa dice, si vieran cómo sos. Pero no, hermano, por eso Dios me la puso. Mire, ahorita apáguenme el micrófono, por favor. Pero es importante esto, porque la misma palabra nos dice que tenemos acceso directo al Señor. En Lucas 1:18, voy a leer este pasaje y le voy a dar la parte a ella para que pueda seguir compartiendo con nosotros. Lucas 1:18 dice así. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy, ¿qué dice? Viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, ¿y qué dice? Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.
y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha dicho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Qué vemos ahí en ese proceso que estaba viviendo Elizabeth y Zacarías? Que el Señor sí cumplió lo que había prometido. Sí, el Señor sí lo hizo. Pero ¿qué es lo que el Señor cuando restaura algo, qué es lo que Él hace en la familia? ¿Qué es lo que Él hace? Lo hace de nuevo todo. Afrenta en vergüenza. Y fíjese que nosotros podemos pensar, bueno, Zacarías no tenía fe, pero fíjese que volvemos al mismo punto de los caracteres. Nosotras somos diferentes, ellos son diferentes. Quizás para Zacarías era más difícil creer que él iba a tener un hijo cuando sabía que su mujer estaba anciana y que él estaba anciano. Entonces para los hombres usan más el pensamiento, ¿verdad? Y tal vez para él fue más difícil creer. ¿Qué pasaba con su mujer Elizabeth? Que estaba deseando. ¿Cómo no iba a pensar? ¿Cómo no iba a creer que esto iba a suceder si era tal vez lo que más anhelaba su corazón? ¿Quién dice, por ejemplo, si alguien le dice, usted quiere un regalo y usted lo quiere? Sí. Así estaba Elizabeth, pero tal vez no siempre fue así, porque es difícil vivir con una mujer que no puede tener hijos. Quizás en ese proceso ella estaba amargada, molesta, y Zacarías tenía que aguantar todo ese tipo de situaciones. Había una crisis familiar, pero como el Señor es tan bueno, sabe, dice, Dios repara lo que está mal cuando confío en el proceso de restauración. Y no solamente eso, sino cuando confío en aquel que tiene preparado ese proceso de restauración para mí. Cuando nosotros confiamos, denle ese aplauso al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios repara todo lo que está mal en nuestra vida cuando nosotros se lo ponemos en sus manos. Cuando nosotros realmente decimos, Señor, esto no me gusta, no me agrada lo que veo en mis hijos, no me agrada lo que veo en mi marido, no me agrada lo que hay aquí adentro, dentro de mi corazón. Por favor, restáuralo y hazlo de nuevo. Él tiene el poder para eso y para mucho más, hermanos. Nosotros somos como ese barro en las manos del alfarero. Si no le gusta, ¿qué hace? Lo tira abajo y lo hace de nuevo. Así debemos de ser nosotros y de confiar en ese proceso de restauración. ¿Qué había en Elizabeth? Vergüenza, amargura, frustración. Tal vez no podía salir a la calle, o tal vez resignación a que tal vez no iba a ver ese milagro, que sus ojos no iban a poder ver ese milagro que estaba esperando desde hace mucho tiempo de parte del Señor. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice ahí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sabe qué? El Señor sabe. Cuando nosotros nos consagramos como se consagró Zacarías, cuando venimos a su casa, cuando le servimos con amor, cuando hacemos todo lo que a Él le agrada, cuando vivimos en santidad, ¿usted cree que el Señor no sabe lo que hay en nuestro corazón? Claro que sí. Si Él nos formó, es nuestro creador, ¿cómo no va a saber lo que hay en mi corazón? En el deseo que está en Él. Sabe que yo tengo un testimonio, todos mis hijos han sido de bendición, pero nuestro hijo varón fue profetizado y así lo esperábamos. Mas sin embargo habíamos decidido ya en la mente de mi esposo, cuando se lo dijeron, dijo, sí, pero nosotros ya decidimos que vamos a cerrar la fábrica, que no vamos a tener más hijos. Pasaron algunos 3 años y medio, 4 años. La palabra que él dijo fue: hermano César, quiero decirle que soñé con usted y que el Señor me manda a decirle que Él le va a dar el hijo varón que tanto desea su corazón. Yo, siendo su mujer, jamás lo escuché renegar de nuestras 3 primeras hijas, nunca. Si yo le preguntaba y le decía, papá, ¿tú quisieras un varón? Y él decía, no, yo estoy bien con mis niñas, Dios no se equivoca, Él sabe lo que Él hace, yo me siento bendecido con mis 3 niñas. Pero en la profundidad de su corazón tal vez anhelaba ver un varón, ¿verdad? Que fuera apellido,
que él lleva, que se pareciera a él, que pudieran compartir cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nunca renegó, yo nunca, jamás lo escuché renegar de nuestras 3 hijas. Se sentía orgulloso y feliz cada vez que nacía una de ellas, pero en la profundidad de su corazón, recuerde que el único que conoce nuestro corazón es el Señor. El Señor le dio, le mandó a decir que se lo iba a dar. Cuando yo quedé embarazada y me di cuenta que estaba embarazada, ¿sabe lo que yo le dije? Es el hijo varón que el Señor nos mandó a decir que nos iba a mandar. Ya yo lo sabía, mi corazón lo sabía. Y cuando lo vi en el sonograma, era la confirmación de lo que el Señor ya nos había dicho. Ahora, él oró, yo no sé, porque en oculto solo él lo sabrá. Lo que había en su corazón, solo él y Dios lo sabía. Entonces, ¿usted cree que cuando nosotros nos consagramos al Señor, el Señor nos recompensa lo que nosotros hacemos para su obra, lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida, ese propósito que se cumpla en nosotros, el vivir en santidad, el vivir en integridad, el yo disponer mi tiempo, mis energías, mi fuerza a Él? Tenemos un Dios fiel y justo. Amén. Amén. Denle un aplauso a Él. Yo creo que Dios se lo merece, porque nosotros podemos hablar de nuestra vida, pero probablemente usted tenga su propia historia. Amén. Algo que podemos ver en este pasaje de Lucas 1:18, vemos cómo Zacarías cuestionaba al Señor. Y mire quién era Zacarías. Era un sacerdote. Él conocía la historia de Abraham, hermano, que también había pasado algo similar. O sea, tenía palabra, conocimiento que podía aumentar su fe, pero aún así él dudó. Y el dudar en el Señor trae las consecuencias, porque vemos ahí que el Señor le dijo: te lo voy a dar, pero te voy a dejar mudo por ese lapso mientras tu hijo nace, porque eso es lo que dice la palabra. O sea, hermano, que por eso dice que la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor, porque cuestionamos al Señor, pero Dios se encarga de hacer las cosas que ya tiene preparadas de antemano para nuestra vida. Ahora, vemos ahí que esa situación que pasaron puso en evidencia la falta de fe de Zacarías, porque él decía ministrar, o lo hacía para la gente, era el estándar de santidad que tenían los sacerdotes, pero en medio de ese problema, lo que puso fue en evidencia la falta de fe que tenía. Y así nos puede suceder a nosotros. A veces nosotros, hermanos, vemos la situación difícil con nuestros hijos, y lo que hacemos es decir: ay, este va a ser un delincuente y se va a perder, y no oramos por ellos. ¿Cuántos de los que estamos aquí probablemente le dijimos a nuestros hijos: este no va a cambiar? No es que no le tenga que decir, sino que ore por él o por ellos, para que las cosas cambien, si realmente los amamos. Porque eso es lo que vemos, que el resultado de las cosas que el Señor hace cuando nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos con Dios, oramos por a nuestros hijos, oramos por la esposa, ora por su esposo. O sea, eso es lo que oramos, porque eso es lo que Dios hace. Porque mire, el estar peleando muchas veces lo que hace es complicar las cosas. ¿No se ha dado cuenta usted en su familia, o usted no pelea, hermano? Hermana, ¿tiene esposos peleones usted? Reniegan por todo, ¿verdad? O sea, cuando andan ganas de pelear, hermano, hasta un hilo con aguja es un motivo para hacer un gran problema. Amén. ¿Verdad que sí? Cualquier cosa es buena para descargarse. Cualquier cosa. Anda de malas, dice. Pero, ¿yo qué culpa tengo que a usted le haya pasado algo malo? O sea, si me pasó algo a mí, ¿por qué me tengo que descargar con el primero que yo me encuentre? ¿Por qué? O sea, no se lo merece, no es justo y no es correcto. Entonces, vemos todo esto porque si el Señor tenía algo preparado para Zacarías y Elizabeth, a pesar de la poca fe que tenía Zacarías, pensemos, ¿qué hubiese pasado si ellos se separan? ¿Qué hubiese pasado? No hubiera nacido Juan el Bautista. El Señor probablemente hubiera usado a otros, pero era a ellos que el Señor iba a usar. Entonces, dése cuenta que la perseverancia, la persistencia, hermano, en oración va a dar resultados delante del Señor. Y por eso es que ese pasaje, hermano, debe de ser un rema para nosotros. Si el Señor dice: permanezcan en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Él nos va a dar de acuerdo a la voluntad que tenga preparada en nuestras vidas. Amén. Y es importante porque eso es lo único que nos mantiene juntos. ¿Sabe? Yo se lo he dicho más de una vez. Yo le digo a ella:
no, yo la amo, pero amo más a Dios. Y por amar a Dios es que la aguanto, es que la tolero, es porque yo, hermano, me pego a ella. Ella se enoja conmigo. Yo le voy a contar una de las cosas que ella dice que por qué yo soy así. Se lo voy a contar para que usted sepa. Ella sale y mire, yo le digo que me molesta ver a la gente que tiene el teléfono en la mano y cuando uno le llame no conteste. Digo, pero ahí andan el teléfono en la mano. ¿A cuántos les ha pasado algo así? ¿A cuántos le ha pasado cuando usted le llama a su esposo o a su esposa y usted sabe que, hermano, ahí atiende, pero cuando usted le llama no contesta? Vea, uno se preocupa, algo pasó, una emergencia, algo sucedió. Hermanas, Entonces, ¿qué sucede cuando usted sale, se distrae un momento nada más, deja el teléfono a la par, pero está su esposo que le llama a la primera hija, a la segunda hija, a la tercera hija, y si no está con la cuñada, le llama a la cuñada y lo busca, ¿verdad? no, lo que pasa es que anda pensando, algo pasó. No, y entonces viene y me regresa la llamada, ¿verdad? A la hora me regresa la llamada. Y quiere que le dé así, mami, o sea, después de estar una hora en incertidumbre que no me contestó porque necesitaba algo en ese momento. Le digo, yo te voy a llamar porque necesito algo en ese momento. Entonces, así somos nosotros. Y a veces llega bien así, tranquila, y le digo, ¿ya chequeaste tu teléfono? Ay, sí, tengo 2 llamadas perdidas. O sea, le digo, ¿qué tal si fuese una emergencia? Ay, si nada va a pasar. Yo sabía que estaba aquí en la casa. Sí, yo aquí en la casa seguro, pero vos afuera. O sea, esa es la diferencia. Vos estás tranquila porque yo estoy en la casa a veces y tú estás afuera. Entonces yo me preocupo, ¿verdad? Porque algo pudo haber pasado. Entonces, pero mira, hermano, a veces lo podemos hacer algo muy suave y a veces puede ser motivo para sacarle los frijoles de la semana pasada que no me gustaron, ¿verdad? Para enojarnos. Entonces, pero el Señor, vea, claramente dice ahí, hermano, que Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas y hay restauración en medio de los problemas. Es parte de nuestra vida familiar y es un asunto de familia. Yo le hablo a usted así de buena onda, ¿verdad? Para que conozca cómo nosotros somos, pero ¿cómo será usted? Usted que está ahí, ¿cómo es usted? ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo actúa cuando viene algo y no le parece? O sea, ¿tenemos palabras suaves o venimos y sacamos también palabras agresivas y hacemos las cosas más difíciles? El saber esperar en el Señor, a pesar de lo que estemos viviendo en el momento, da resultados. Diga conmigo resultados. Resultados. Da resultados. Cuando yo le oro al Señor, espero en Él, en las promesas, eso va a dar resultados. Tampoco da resultados en no hacer nada. Da resultados el orar, el buscar en el Señor y permanecer firmes a su palabra. Que Dios puede obrar cuando oramos en fe, Él puede hacer que sucedan milagros. Probablemente nuestra familia esté perdida. Probablemente usted dice, este hombre no va a cambiar. Yo no sé, más de alguna puede pensar de esa manera. Si viene sola dirá, este no va a cambiar. Ore por él. Vos que no vas a la iglesia, yo que me siento mal y nadie, y todos me preguntan por vos, vergüenza me da. Ore por él, ore por ella. Eso es lo mejor que podemos hacer. En vez de estarle reclamando, porque hay mujeres y hombres, llegan a la casa, hermano, como un león rugiente, pero no es el de Judá. Bravísima. Y ese hombre dice, ¿para qué vienes ¿para qué fue a la iglesia? La mandé tranquila y viene brava. Así no vamos a poder llegar al corazón de la otra persona, ¿verdad? Entonces, hermano, orémosle al Señor y mantengámonos en fe que Dios va a obrar en medio de nuestra familia. Y le estamos hablando en una relación de pareja, no digamos de nuestros hijos. Es muy importante que cada semana preste atención a ese intro, porque allí se da cuenta de una realidad. Todo es bien bonito, vamos de vacaciones, todo nice, ¿verdad? Y en medio de la vacación, ¡pum!, que sucede algo. Venimos a la casa, a nuestra realidad, hermano, y nos vuelven todos los problemas. Entonces, creámosle al Señor que Él es el único que puede restaurar cualquier cosa que se haya dañado. Si Dios repara lo que está mal, ¿cuándo? Agradezco por mis heridas sanadas.
Y le voy a invitar a que podamos leer Lucas 1:76. Y dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. El 79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. Vea esas heridas sanadas, todo lo que había causado la vergüenza de Elizabeth, la frustración de Zacarías, se ve recompensado. ¿Y qué? Amén. Podemos nosotros hoy hablar de esta familia, de cómo el Señor la restauró, fueron pacientes, nunca se desanimaron y siguieron adelante. Y la vida de ellos cambió completamente, porque la vida en familia, y probablemente usted esté solo acá, o probablemente usted no tenga familia, pero quiero decirle de que todo esto es aplicable para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos de la nada, nosotros venimos de una familia. Quizás no tenga hijos, no tenga esposo, no tenga esposa, esté solo, pero viene de una familia, fue hijo, tiene padres, o tuvo padres, o tiene hermanos, tiene familiares. O sea, todos tenemos una familia en el cual nos vamos a identificar por algo que pasó en nuestra vida, que está pasando o pasará. Porque esto no quiere decir, hermanos, que las crisis terminan. Usted va a terminar una, va a salir de una y va a entrar en otra. Por ejemplo, con los hijos, le voy a decir, es fácil con los niños, porque al nacer los niños, el problema que tiene, o el problema o la bendición es que los niños hay que atenderlos recién nacidos. Usted no duerme, los niños lloran, usted tiene que atenderlos. O sea, hay una dependencia total, ¿verdad?, que tienen nuestros hijos de los padres cuando están recién nacidos o están pequeños. Entonces, son problemas que uno se acostumbra, saben que es parte de la vida. Pero, ¿qué pasa cuando van creciendo? Los problemas van incrementando. Antes usted chiquitos o pequeños, le dice a su hijo: no hagas eso, ven acá, te vas a poner esta ropa, te vas a comportar de esta manera. Pero cuando ya están grandes, toman sus propias decisiones, hacen cosas que no nos agradan. Entonces eso causa problemas, crisis, situaciones en nuestro hogar que no nos agrada. ¿Y qué podemos hacer? Orar y ser esos buenos padres para con ellos, o ser buenos hijos para con nuestros padres. Vemos ahí como dice la palabra acerca de Juan, hermano, fue aquel que preparó el camino de nuestro Salvador. O sea, para que se dé cuenta lo importante que es el poder arreglar, el poder sanar las heridas que hayan causado los problemas en la familia, porque eso marca a nuestros hijos. Eso, hermano, puede cambiar el rumbo de la vida de nuestros hijos. Yo sé que todos los que estamos aquí deseamos lo mejor para nuestros hijos. Yo se lo digo acá y se lo digo delante de ella, porque algo que ella me dijo a mí, que me ha hecho entender el peso del ministerio, es que el mayor compromiso que yo tengo es dar cuenta por mis hijos, que es el primer ministerio que el Señor me ha dado. O sea, se puede perder que no acepte la palabra del Señor, pero no mis hijos son mi responsabilidad de poderlos guiar, instruir, que puedan ver un buen ejemplo. A veces no ven buenos ejemplos en la casa, porque no somos perfectos. A veces discutimos, a veces hay cosas que no nos agradan de ellos. Probablemente ya no les digo que vengan, porque si no apagamos todo y nos vamos. Hermano, hay cosas de ellos que no me gustan, pero yo sé que Dios va a trabajar en su manera. Hay cosas de ellos que indudablemente no le gusta de nosotros y Dios va a trabajar con nosotros. Hay cosas que todo me agrada, mami. Mire, no, yo esperé que iba a decir lo mismo, recíproco, ¿verdad? Ore por mí, y ore por mí, y ore por ella. No, yo pido doble bendición para mí. No, ore por nosotros, ¿sabe? Yo admiro a las personas que sirven al Señor y lo hacen juntos, porque no lo van a lograr tener o cumplir lo que Dios tiene para sus vidas solos. Sí pueden ser usados por el Señor, pero cuando apoya al otro, hermano, créame que es una arma letal para el enemigo, porque es, hermano, esa unión, una sola carne donde él o ella están juntos. Entonces, comprométase a servirle al Señor y que las heridas pasadas no afecten el presente.
Por eso Dios restaura a la manera de Él y no la nuestra. Hay cosas que Dios nos ha restaurado a nosotros y no como nosotros queríamos, sino que quizás a veces de una manera muy especial y muy en particular. Por eso es que hablamos con libertad de nuestra familia, de nuestra relación, porque aunque hay problemas, sabemos de que no son esos problemas que nos van a separar o van a hacer entre nosotros una distancia y vivir, hermanos, solo por vivir, sino que estamos unidos, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8, mire lo que dice la palabra del Señor, ayúdame. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fíjese aquí las palabras de Pablo, cómo se refiere. Todas las tribulaciones a las que él menciona ahí fue a causa del evangelio. Y las tribulaciones que nosotros estamos pasando es a causa de los problemas familiares que estamos viviendo, a causa de las situaciones personales de él o ella o de los hijos. Y por eso es importante, porque la familia es la primera institución fuerte que Dios estableció, es el fundamento de la sociedad. Y como una familia cristiana debemos de orar para que Dios pueda hacer esas cosas nuevas, que haya un nuevo comienzo, que hay asuntos en familia que hay que arreglarlos y no las podemos dejar de lado. Claramente dice que Él nos libró y nos librará. ¿Qué está diciendo? Si lo ha hecho antes, ¿por qué no lo puede hacer hoy? Si está teniendo problemas, si tuvo problemas graves antes, Dios lo puede hacer hoy también. Y si se vienen problemas en el futuro, Dios nos da la confianza de que Él obrará a favor nuestro. En Filipenses 4, versículo 18 dice así la palabra del Señor. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios suplirá, hermanos, todas aquellas cosas que necesitemos. Quizás no tenga grandes problemas en su hogar. Probablemente sean problemas económicos, porque eso, créame, que causa un gran conflicto en la familia, una crisis. Cuando hay necesidad para suplir en el hogar, cuando solo probablemente uno de los dos trabaja o trabajaba y perdió el trabajo y ahora no hay cómo suplir la necesidad, cuando hay mentira, hay engaño, cuando hay adicción, cuando hay quizás otra fe, hay problemas en la familia y son asuntos que debemos de nosotros tratar. Los que podemos resolver, resolvámoslo, pero los que no podemos, pongámoselo en las manos del Señor. Por eso Dios hace un nuevo comienzo en medio de las crisis. ¿Dónde Dios se va a glorificar? En medio de los problemas. ¿Dónde nosotros sabemos que tenemos un Dios? No cuando estamos bien, sino cuando realmente estamos pasando un conflicto difícil y necesitamos de Él y decimos: Señor, aquí estoy. Cuando estoy bien le doy gracias por lo que me ha dado, pero cuando estoy pasando un problema digo: Señor, ayúdame, porque no sé qué hacer. Créame, yo tengo mucho que agradecerle a Dios y a ella, porque si no fuese por la forma en la que ella es, no sé qué sería de mí. Yo se lo he dicho a ella. Dios ha tenido misericordia. Definitivamente creo que el Señor puede restaurar nuestros hogares. La serie pasada que mi esposo nos instruyó es un corazón sano, y tenemos que cuidar nuestro corazón, tratar de mantenerlo sano, agradecerle al Señor
por sanar nuestras heridas y permitir que las heridas de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos puedan ser sanas en el Señor. Es la única manera en la que nosotros podemos decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Es la única manera en la que podemos decir que veremos la gloria del Señor en nuestro hogar, en nuestra familia. Yo sé que hay personas aquí que tienen ministerios y que quizás todavía no pueden ver eso porque sus hijos no lo están compartiendo o porque su esposo o su esposa no lo están compartiendo. El Señor nos llama a un ministerio y nos llama a toda la familia. Y por ese ministerio a veces sufrimos, a veces padecemos, a veces sacrificamos cosas. Pero el Señor no nos llama solos y es necesario que nosotros busquemos a ser restaurados cuantas veces hayamos lastimado o herido. Porque en todo este tiempo, hermanos, tenemos ¿qué? 20, 21, ya ni me acuerdo. Nos casamos en el 99. Ya tengo como reclamarle, oiga. Bueno, nos casamos en el 99, saqué cuenta, llevamos 22 años. No sé cuántos ustedes pero tendrán. la conozco como nosotros celebramos allá el Día de Independencia, el mes de septiembre, no nos recordamos del día, entonces agarramos ese mes para recordarnos que nos conocemos desde el 94, ¿verdad? No, el 93 creo que, 93, 94. Mucho tiempo. Y saben que por ser tan jóvenes, cuando nosotros nos conocimos, nos dañamos, nos herimos, hemos pasado por diferentes procesos en nuestra vida y el Señor nos ha restaurado una y otra vez, una y otra vez. Y si quizás hubiéramos dicho no más, no estaríamos aquí parados. No desista. Que el Señor pueda restaurar nuestros hogares, nuestras familias. ¿Sabe cuántas veces les hemos tenido que pedir perdón a nuestros hijos porque los hemos lastimado con nuestra boca? Les hemos dicho cosas que los hieren. O yo he lastimado el corazón de mi esposo porque parece que no le duele nada. Y sigo hasta que lo veo que realmente lo he lastimado demasiado. Yo le invito en esta hora que usted pueda cerrar sus ojos. El Espíritu Santo hablará a usted, a su corazón. Si necesita ser restaurado de alguna manera, si está pasando por alguna crisis, clame al Padre, clame al Hijo, al Espíritu del Señor. Él le dirá en su completa sabiduría cómo orar, qué pedir, qué presentarle. Somos un combo delante de la presencia del Señor. Sus hijos, su esposa o su esposo. Él no nos llamó por separado, nos llamó juntos, unidos. Gloria sea al Señor. Hermanos, algo que a veces me ha costado entender a mí de ella es que yo crecí en un hogar donde tenía a mi papá y mi mamá. No fue el caso de ella, entonces a mí me cuesta entender a veces que ella no creció con su papá, sino que solo creció con su mamá y con el padrastro, que la quiere como que hubiese sido su papá. Pero hay cosas que yo no entendía hasta que pude ver más allá de lo que ella me decía, sino tratar de entender su corazón. Y algo que nosotros nos hemos propuesto y sabemos que Dios nos ayuda es que queremos que nuestros hijos puedan crecer en un hogar sano, una familia sana, y que cuando ellas tengan su familia lo sea de esa manera. Por eso les mencioné que hay diferentes familias: familias de papá y mamá, familias de papá solos, familias de mamá solas, familias donde está papá y mamá y hijos de uno y de otro y tienen hijos en común. Hay diferentes familias, pero el propósito del Señor es lo mismo: hacer nuevo todo aquello que se ha quebrado, se ha dañado en medio de las crisis, en medio de las situaciones. Ahí donde usted está, cierre sus ojos.